Yo nací en Cochabamba en abril de 1960 en esta casa, o sea que he vivido toda la vida aquí en pleno centro de la ciudad, que en esa época no era tan centro, entonces este es mi hogar de toda la vida. Bueno, yo desciendo de una familia de escritores, ¿no? Entre mis antepasados está don Tomás O'Connor de Arlaca, cuando he oído hablar, que escribió Dichos y Hechos del General Melgarejo, por ejemplo, un libro muy conocido. Sin embargo, yo de chico no tenía tanto la inclinación, porque más bien era muy inquieto, ¿no? Terriblemente inquieto, estaba siempre subiendo las paredes, los árboles, los techos. Entonces mi mamá, cansada, me castigaba, y su castigo era sentarme todo el día sin hacer nada. Entonces ahí agarré el gusto a la lectura, porque ¿qué hace uno sentado en una silla todo el día? Lo primero que agarré un libro, y de ahí le agarré el gusto, y hasta el día de hoy no lo he soltado el gusto. Esa es la forma como comencé con esto de la lectura. Yo he sido lector solamente, prácticamente hasta mis 50 años. Mi primera obra la he publicado el año 2010, recién, mi primera novela, aunque 4 años antes publiqué un pequeño ensayo sobre el general Francisco Burdeto O'Connor, que se llama Retazos de Historia. Principalmente a la literatura juvenil, ¿no? Que Alejandro Dumas, que Julio Verne, que Emilio Salgari, esas aventuras es mi lectura de mi primera etapa, y luego ya he tenido mucha suerte con los 2 profesores de literatura de colegio, tanto el que tuve entre intermedio y medio y el profesor de medio, personas muy entusiastas por la literatura, el padre Miguel Ángel Herrero y el profesor Néstor Ávila del Colegio Don Bosco, que ellos nos incentivaron mucho a la lectura, de tal manera que en el Colegio Don Bosco hay muchos escritores. Yo soy escritor de novelas históricas. Para mí mi pasión mayor es la historia. Aunque yo soy economista de profesión, mi pasión ha sido siempre la historia. Entonces yo reflejo mi interés en la historia en las novelas que escribo, más que el contexto actual o otra cosa. Eso no es mi fuerte. Mi fuerte es la historia. Mi primera novela es esta, se llama El Conjuro Juliano y la falsificación de Leonardo. Es un recorrido de la historia europea desde Julio César hasta Luis XIV. ¿Ya? Recorre 1750 años de historia europea, y es un divertimento histórico, así le he llamado, porque es nada más que qué sucede con un conjuro que le entregan a Julio César y que va pasando de mano en mano a través de la historia, y en algún momento incluso le piden a Leonardo da Vinci que sea quien traduzca este conjuro. Los relata también la vida de Leonardo da Vinci, cómo fue que pintó la Mona Lisa, por qué pintó la Mona Lisa, y es por eso que ustedes ven en la portada a Julio César y a la Mona Lisa. Esta es toda mi primera obra, que es un divertimento histórico porque combina hechos históricos con sucesos novelados, pero en una clave más de humor. Esta novela nace después de una discusión que hubo por el Código da Vinci. Usted ha oído hablar de la novela El Código da Vinci, que estuvo tan de moda en esa época, que muchos creían que era un libro real, o sea, que relataba cosas ciertas. Y yo les decía, no, esto es pura ficción, además mal armada, y cualquiera puede escribir sobre un código, un conjuro. Y mis amigos se mataron de risa, y ahí fue que yo me animé y escribí este libro como una respuesta a esa discusión que tuve. Este es el libro que más satisfacciones me ha dado. Los constantinopolitanos
es una novela que trata sobre la caída de Constantinopla en 1453 a manos de los turcos y relata la historia de algunos personajes que logran escapar de la caída y se van a Italia. Entre ellos un niño de brazos que se llamaba Cristóforo Colombo. Estos personajes viven aventuras en Italia, en Génova, en Venecia, en Roma, en Florencia, e incluso después en Sevilla. Entonces relato todo eso, más las intrigas papales, los acontecimientos que dan origen al Renacimiento. Entonces es un libro que me ha dado mucha satisfacción y que quienes lo han leído han quedado fascinados porque es una época realmente espectacular de la historia. Es el umbral al Renacimiento, a la época en que se acaba el oscurantismo y comienza la explosión de las artes que tanto nos maravilla incluso hasta el día de hoy. Siempre me intrigó la pelea que hubo entre el cardenal Borgia y el cardenal de la Rovera por el papado en 1492, que al final gana Borgia, que se hace papa, aunque de la Rovera muchos años después también llega al papado. De esa pelea surge este libro, que parecía que iba a ser el centro, pero después, por cómo a uno, yo creo que al autor se le escapan a veces los temas, van más allá de lo que uno espera, y se ha centralizado más en los personajes venidos de Bizancio. Esta es mi cuarta y primera novela escrita sobre el tema en Bolivia. Se llama El médico y el aventurero. Transcurre centralmente en 1928, año en que unos aventureros ingleses vienen a buscar un tesoro en la zona de Sacambaya, que es el límite entre La Paz y Cochabamba. Es un tesoro jesuita, que incluso había unos mapas del lugar exacto del tesoro. Entonces emiten acciones en la bolsa de Londres para una aventura que garantizaba un rendimiento del 4.900% al que se animaba a invertir en este negocio, y se vienen a Bolivia a buscar el tesoro. Los dirige un bielorruso, Edgar Sanders, que en 1918 coincide con mi abuelo, que es el médico, en Zúrich. Mi abuelo estudiaba en Zúrich psiquiatría, fue el primer psiquiatra en Bolivia, estudió con Carl Jung, el alumno rebelde de Freud, y coinciden. Entonces, ahí se conocen y cuento cómo mi abuelo se ve involucrado en esta historia. Al mismo tiempo, como telón de fondo, está la toma del Fortín Vanguardia por parte de los paraguayos durante el gobierno de Siles, que casi origina una primera guerra con el Paraguay, y que es parte de lo que sucede en el libro, ¿no? Se incorpora ese hecho en el libro, y hay un pequeño capítulo que es en el que participa Melgarejo. También se ve involucrado años antes Melgarejo en esta aventura de la búsqueda de ese tesoro. Eso es lo que cuenta esta mi cuarta novela. El general Francisco Burdet O'Connor, que fue el jefe de Estado Mayor del Ejército Libertador, que acompañó a Bolívar, que fue el que escogió el campo de batalla de Ayacucho, que fue la batalla decisiva para la liberación del Alto Perú del yugo español, es un militar irlandés antepasado mío. Entonces siempre en la familia se hablaba del general O'Connor, leí sus memorias que mi abuela me regaló. Entonces quería yo recordar a nuestra generación, porque se ha olvidado de este personaje, quién era O'Connor. Al mismo tiempo me espoleó también el hecho de que Gonzalo Lema escribió una novela sobre él, que se llama La huella es el olvido. No sé si han oído hablar de esa novela. Él noveló sobre mi abuelo, entonces eso me espoleó a que la gente sepa realmente quién fue el general O'Connor. Entonces, ¿qué hago yo en que es un ensayo? Primero comencé a publicar unos artículos en el periódico sobre él, sobre el general O'Connor, basándome en sus memorias, y después lo volví un pequeño libro donde rescato
sucesos más importantes de la vida de Julián Ocón, que no solamente se limitan a ser el jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador, también fue el primer boliviano, entre comillas, porque él adoptó después la nacionalidad boliviana, se quedó a vivir y murió en Bolivia, el primer boliviano que recorrió las costas del Pacífico. El territorio boliviano, que ahora está tan de moda con el tema de la Haya y todo, el primero que recorrió. Sucre lo envió a que levante cartográficamente las costas para saber dónde era el mejor lugar para hacer un puerto. Entonces recorrió esos territorios que son terriblemente inhóspitos, ¿no? Hubo momentos en que tuvo que sajar a su caballo para beber su sangre porque no tenía que beber. Luego participó en el deseo de Tarija de quedarse como parte de Bolivia y no irse a la Argentina. Luego acompañó a Santa Cruz en toda la aventura de la Confederación Peruano-Boliviana. Y por ser leal a Santa Cruz, Otto Felipe Brown y Francisco Lureto O'Connor son dados de baja del ejército cuando cae el mariscal de Cepita. Entonces él, frustrado, amargado, se retira a Tarija hasta su muerte. Esas son entonces mis obras. El mayor orgullo es que el 99% de la gente me ha dicho, eso no sabía, de eso no había oído hablar, qué interesante, así había sido. Entonces yo creo que eso es mi mayor aporte, ¿no? Recuperar para la memoria colectiva hechos de la historia que han sido dejados de lado, ¿no? Y que es bueno volverlos a recordar y estimular al mismo tiempo a que investiguen algo más, porque la novela se limita a un periodo, ¿no? Entonces uno diga, oye, ¿y qué pasó antes? ¿O qué pasó después? Entonces esa es la idea. Yo he presentado las novelas en las ferias de La Paz, de Cochabamba y de Santa Cruz. Incluso estoy yendo este fin de mes también a la feria de Santa Cruz con algunas de mis obras. En Buenos Aires también he llevado mis novelas porque había un stand de Bolivia en la feria de este año y he tenido pues el gusto de conversar con muchas personas que se han interesado en la temática de mis obras, que gracias a Dios pueden ser leídas por cualquier persona de cualquier país, porque no se limitan, no son novelas costumbristas ni son novelas limitadas a un espacio geográfico muy reducido, sino que son lo que yo llamo novelas de carácter universal. Entonces eso permite que su lectura sea de cualquier país, a tal extremo que ahora estoy digitalizando también mis obras para que estén a la venta en Amazon y en otras oferentes de libros electrónicos. Yo veo con preocupación de que si bien hay autores y hay buenos autores, hay cada vez menos lectores. Entonces eso está limitando lamentablemente la proyección de los escritores y es muy difícil porque un escritor sin lector es nada. Necesita a alguien que esté al otro lado. Un lector tiene que aprobar o rechazar lo que hace un escritor para que la obra sea válida, si no papel mojado, como se dice vulgarmente. Entonces esa es mi mayor preocupación, que cada vez la gente está leyendo menos o lo que está leyendo es demasiado banal o demasiado superficial. Entonces eso es un problema que tal vez requeriría de mayor formación de los profesores de literatura, que creo que es donde está fallando el tema. El profesor de literatura lee muy poco o no lee. Y esa es una barbaridad, porque un profesor que no lee los libros de su materia, ¿cómo va a transmitir conocimiento a sus alumnos? Que nos falta a los escritores una ayuda en cuanto a la difusión de nuestras obras, ¿no? Es muy limitado el tema, es muy reducido la forma como uno tiene para difundir, es casi un esfuerzo personal. Y esto hace que muchas veces la gente no sepa que el autor ha escrito una obra, ¿no? por la poca difusión que tiene. Entonces sería bueno que, aparte de los premios de novela, también haya algunos mecanismos de incentivar la crítica literaria,
el premio a una carrera literaria, no a una obra, sino ya a toda una carrera literaria, de tal manera de que la gente sepa qué autores tienen y qué están produciendo los autores, y a ver si eso un poquito también estimula la lectura, ¿no? Al ver que nuestra literatura es muy variada, no es muy limitada como muchos piensan, ¿no? Que dicen, aquí en Bolivia se escribe mucho sobre costumbrismo, muchos nos miramos al ombligo. No, no es así. Tenemos autores que ya están saliendo. El caso, por ejemplo, de Edmundo Pasoldán y su novela Norte es un ejemplo de que un boliviano pueda nomás escribir sobre temas que están fuera de nuestras fronteras con mucha base y mucha calidad literaria. Que he vivido toda la vida aquí, en pleno centro de la ciudad, que en esa época no era tan centro. Entonces, este es mi hogar de toda la vida. Bueno, yo desciendo de una familia de escritores, ¿no? Entre mis antepasados está don Tomás O'Connor de Arlac, cuando he oído hablar, que escribió Dichos y Hechos del General Melgarejo, por ejemplo, un libro muy conocido. Sin embargo, yo de chico no tenía tanto la inclinación, porque más bien era muy inquieto, ¿no? Terriblemente inquieto, estaba siempre subiendo las paredes, los árboles, los techos. Entonces mi mamá, cansada, me castigaba, y su castigo era sentarme todo el día sin hacer nada. Principalmente a la literatura juvenil, ¿no? Que Alejandro Dumas, que Julio Verne, que Emilio Salgari. Esas aventuras es mi lectura de mi primera etapa, y luego ya he tenido mucha suerte con dos profesores de literatura de colegio, tanto el que tuve entre intermedio y medio y el profesor de medio, personas muy entusiastas por la literatura, el padre Miguel Ángel Herrero y el profesor Néstor Ávila. Entonces ahí agarré el gusto a la lectura, porque ¿qué hace uno sentado en una silla todo el día? Lo primero que agarré un libro, y de ahí le agarré el gusto, y hasta el día de hoy no lo he soltado el gusto. Esa es la forma como comencé con esto de la lectura. Yo he sido lector solamente prácticamente hasta mis 50 años. Mi primera obra la he publicado el año 2010, recién. Mi primera novela, aunque 4 años antes publiqué un pequeño ensayo sobre el general Francisco Burdet O'Connor, que se llama Retazos de Historia. En el Colegio Don Bosco, que ellos nos incentivaron mucho a la lectura, de tal manera que en el Colegio Don Bosco hay muchos escritores. Yo soy escritor de novelas históricas. Para mí mi pasión mayor es la historia. Aunque yo soy economista de profesión, mi pasión ha sido siempre la historia. Entonces yo reflejo mi interés en la historia en las novelas que escribo, más que en el contexto actual o otra cosa. Eso no es mi fuerte. Mi fuerte es la historia. Yo nací en Cochabamba en abril de 1960, en esta casa.